La resurrección de Jesucristo. La interpretación profética ha sido víctima de mucha confusión debido a la teoría sin apoyo bíblico de que los hombres serán todos resucitados al mismo tiempo. Este programa profético simplista ignora los detalles dados en los pasajes proféticos acerca de las diversas resurrecciones. En vez de una sola resurrección general, las escrituras presentan 7 resurrecciones, algunas de las cuales se encuentran en el pasado, otras separadas por largos periodos, tales como las resurrecciones que preceden y siguen el reino de Cristo de 1000 años. Las escrituras enseñan claramente que todos serán resucitados a su tiempo y en su lugar, y que la existencia humana sigue para siempre. El estudio de las resurrecciones proporciona un importante bosquejo del programa profético relacionado con esta verdad central de la fe y esperanza cristiana. En el orden de las resurrecciones, la primera es la de Jesucristo, anunciada en la profecía del Antiguo Testamento como en Salmos capítulo 16, versículos 9 y 10, presentada históricamente en los 4 evangelios y tratada teológicamente en el Nuevo Testamento a partir del libro de Hechos. Indudablemente, la doctrina de la resurrección de Cristo es una doctrina de importancia central sobre la que descansa toda la fe y esperanza del cristiano, como expone extensamente Pablo en 1 Corintios capítulo 15. En consideración de los hechos que apoyan la conclusión de que hay más de una resurrección, es importante notar que todos deben estar de acuerdo en que la resurrección de Cristo es un acontecimiento distinto y que ya ha ocurrido. La resurrección de los santos en Jerusalén. En el tiempo de la resurrección de Cristo ocurrió una resurrección que fue como una prenda, según en Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Este pasaje afirma que en el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En ningún lugar se da explicación alguna acerca de este suceso fuera de lo común. Aunque los sepulcros fueron abiertos en el momento de la muerte de Cristo, parece que los santos mismos no salieron de los sepulcros hasta que Cristo resucitó, porque la Escritura deja en claro que Cristo es la primicia, el primer resucitado entre los muertos, en un cuerpo resucitado que no volverá a ser destruido. En contraste con otras personas resucitadas, como en el caso de Lázaro, que indudablemente volvió a morir y volvió a ser sepultado. Cristo resucitó para no volver jamás a un sepulcro. El significado probable de la resurrección de los santos en el tiempo de la resurrección de Cristo, números relativamente pequeños de individuos, puede hallarse en el cumplimiento de lo tipificado en una ofrenda levítica, la tercera de la fiesta de Jehová, que la podemos ver en Levíticos capítulo 23, del versículo 9 al 14. Incluye una ceremonia en que al comienzo de la cosecha, los israelitas debían llevar un puñado de grano no trillado para mecerlo delante de Jehová y ofrecer los sacrificios adecuados en reconocimiento de sus esperanzas puestas en la cosecha venidera. La resurrección de los santos en Jerusalén, en el tiempo de la resurrección de Cristo, constituyó las primicias y demostró que Cristo no estaba solo en su resurrección, sino que era el precursor de la gran cosecha venidera, de la cual estos santos eran una muestra. Aunque algunos han interpretado la referencia de Lucas como solo una restauración a la vida
como la ocurrida en el caso de Lázaro, el hecho de que haya ocurrido en tiempo de la resurrección de Cristo indicaría una resurrección permanente e indudablemente estos santos fueron llevados vivos al cielo después de que hubieron cumplido su misión. En cualquier caso, es otra resurrección histórica que confirma el concepto de que todas las resurrecciones no pueden reunirse en un solo gran acontecimiento futuro. La resurrección de la Iglesia. Como se dijo en los estudios de la venida de Cristo por sus santos y la doctrina del arrebatamiento, los muertos en Cristo serán resucitados en el tiempo de la segunda venida de Cristo por los suyos, y junto con los cristianos vivos, que serán transformados, se encontrarán con el Señor en el aire y subirán al cielo. Según en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18, y 1 de Corintios capítulo 15, del verso al 51 al 58, tantos los santos resucitados como los trasladados recibirán cuerpos de resurrección similar al cuerpo resucitado de Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. La resurrección de la Iglesia es la primera resurrección en gran escala y es precursora de las demás. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento constantemente supone la doctrina de la resurrección, como se afirma en Job, capítulo 19, versículo 25 al 26, por ejemplo, no es esta doctrina un tema de profecías extensas, sin embargo, las referencias que se encuentran parecen poner la resurrección de los santos en el Antiguo Testamento en el tiempo de la segunda venida de Cristo a la tierra y no en el de su segunda venida por sus santos en el arrebatamiento. Daniel capítulo 12 describe la gran tribulación en el versículo 1 y la resurrección en el versículo 2 como un suceso inmediatamente posterior y que contribuye a un clímax en relación con ella. En este caso, sería claro que los santos del Antiguo Testamento no son resucitados en el arrebatamiento, sino en el tiempo del establecimiento del reino. La misma implicación se encuentra en el pasaje de Job, donde la resurrección está conectada con el tiempo en que el Redentor está en pie sobre la tierra. En forma similar, la doctrina de la resurrección presentada en Isaías 26, del versículo 19 al 21, relaciona el despertar de los cuerpos muertos con el momento en que Cristo juzgue el mundo. También es significativo que la frase particular de los muertos en Cristo sea usada para describir a los que son resucitados en el arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 podemos verlo. La expresión en Cristo describe la posición actual de los creyentes en Cristo debido al bautismo del Espíritu, que ocurrió por primera vez en Hechos capítulo 2 y que no aparece en relación con los santos del Antiguo Testamento, aunque habrá intérpretes de la Escritura que discrepen de esta posición e incluirán la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con el arrebatamiento. El peso de las evidencias parece relacionarla con la segunda venida de Cristo a la tierra. En cualquier caso, todos los santos del Antiguo Testamento y los de la Iglesia serán resucitados antes del milenio. La resurrección de los santos de la tribulación. Hace mención especial de que los que murieron como mártires de la tribulación, diciendo que serán resucitados en conexión con la segunda venida de Cristo para establecer el reino.
En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, Juan escribe que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta afirmación es explícita en el sentido de que los mártires de la tribulación serán resucitados cuando Cristo venga a establecer su reino. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5, declara: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Surge naturalmente la pregunta de cómo puede ser esta la primera resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La respuesta es que la expresión primera resurrección se refiere a todas las resurrecciones de los justos, aun cuando se encuentren ampliamente separadas por el tiempo. Todas ellas son primera, esto es, antes que la resurrección final de los impíos. Consecuentemente, la expresión primera resurrección se aplica a todas las resurrecciones de los santos sin consideración de cuándo ocurrirían, incluyendo la resurrección de Cristo mismo. Resurrección de los santos del milenio. Ningún pasaje de las Escrituras predice la resurrección de los santos del milenio, y algunos han sacado la conclusión que los santos que entren en el milenio no morirán. Por supuesto, las Escrituras guardan silencio acerca de un arrebatamiento de los santos vivos al final del milenio. Estos dos apartados de la profecía no caen dentro de la esfera de preocupación inmediata de los santos que viven en la actualidad, y la verdad acerca de ella podrá ser revelada después de la venida de Cristo para establecer su reino. Sin embargo, cabe suponer que algunos santos que sobrevivirán a la tribulación ya serán de edad avanzada, y en cualquier caso es dudoso si alguien sobrevivirá durante todo el reinado de 1000 años. Ni Adán ni los cristianos primitivos lograron vivir 1000 años. En consecuencia, se puede suponer que aún los salvados morirán en el milenio, aun cuando la vida de ellos será muy larga. Según en Isaías capítulo 65 versículo 20 dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no se cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Esta afirmación, por otra parte, indica que la vida será prolongada mucho, esto es, que a la edad de 100 años una persona será todavía joven. En el milenio, los creyentes que sean viejos cumplirán sus años, con lo que se quiere decir que alcanzarán una edad muy avanzada. En contraste, la persona que muere de 100 años será porque es pecador y la muerte le vendrá como un juicio. Subsiste la evidencia de que en el milenio habrá santos que morirán y que serán resucitados al final del reinado milenial. Sin embargo, esta doctrina no está fundada sobre un pasaje específico de las Escrituras, pero es probablemente la mejor explicación. Al mismo tiempo que sean resucitados los santos del milenio, serán arrebatados los santos que estén vivos. Esto es, serán llevados de la tierra sin morir, del mismo modo que la iglesia cuando fue arrebatada. Esto será en preparación para la destrucción de la tierra y los cielos que ahora son. La resurrección de los impíos.
La resurrección final está relacionada solamente con los impíos, según Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. En conexión con el juicio del gran trono blanco, todos los muertos que no hayan resucitado antes serán resucitados y comparecerían ante Dios para ser juzgados. Esta es la resurrección final antes de la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Los detalles de este juicio serán considerados en un capítulo posterior. Resumiendo, las Escrituras claramente enseñan que todos los hombres resucitarán. Como lo resume Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Capítulo 12, versículo 2. Aunque los hombres mueren, todos resucitarán, pero las resurrecciones no serán las mismas. La resurrección de vida es una gloriosa resurrección en que los cuerpos de los creyentes serán conformados al cuerpo de la resurrección de Cristo. Sin embargo, la resurrección de condenación es un espectáculo terrible. Los hombres recibirán cuerpos que les durarán para siempre, pero cuerpos que son pecaminosos y sujetos al dolor y el sufrimiento. Como el diablo y sus ángeles, existirán para siempre en el lago de fuego. Este hecho conmovedor ha hecho que los hombres lleguen al Evangelio hasta los fines de la tierra a fin de que mayor cantidad posible de personas pueda ser arrebatada del fuego. Según Judas capítulo 23. Y sea liberada de la ira de Dios que ciertamente vendrá sobre los impíos. Sin embargo, para el justo, la doctrina de la resurrección es la base de nuestra esperanza. Y aunque la última generación de la iglesia será arrebatada sin morir, para la gran mayoría del mundo, la resurrección de la tumba ha sido el método divino para transformar un cuerpo que era para la tierra en un cuerpo adecuado para su gloriosa presencia.